Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. En primer lugar, en nombre de la Fundación Jorge Alió, la Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, de Espejo de Alicante, Grupo Sánchez, Club de Leones, le doy la bienvenida a todos. Y lo primero que voy a empezar es explicar por qué estamos aquí. Estamos aquí porque ayer me avisaron que había habido un problema técnico en la sala donde teníamos que estar. El problema técnico no me lo han explicado exactamente, pero ahora me han explicado de dónde venía la situación. En arquitectura creo que se llama vicio oculto, algo así. No, eso no me lo han dicho, solo digo yo deduciendo por lo que me han dicho. Resulta que la última vez que llovió, limpiaron, sacaron el agua, todo, y no se dieron cuenta hasta ayer que fueron a probar y vieron que había entrado agua y que eso lo tenían que sacar. Y era cosa de albañilería. Han tenido el detalle de traernos aquí a la misma hora, al mismo día, respetándonos todo. Y como dijo Felipe II, yo no mandé mis tropas a luchar contra los elementos. Procuraré que mi hermano Julio no se entere, porque como se entere, ya está el norma. Ve, ¿qué todo te pasa a ti? Bueno. Y también quiero disculpar a la señora Maru Gandolfo y su esposo, Diego Zambrano, que tampoco están aquí hoy por causas ajenas a su voluntad. Y la voluntad es que a su hijo le ha dado no se sabe qué, lo ha llevado al centro de salud, lo ha visitado su médico y le ha hecho un electro, le ha hecho unas extracciones. No le gustaba el resultado del electro, no le gustaba como la auscultación, todo. Le ha pedido una ambulancia y lo ha mandado al hospital. Y están allí en el hospital en observación. No se sabe cómo va a evolucionar. Les recuerdo a los que nos vamos mañana a Valencia. Y ya, sin más, que ya he hablado mucho, voy a decir que la conferencia de hoy, todo eso lo va a decir doña Consuelo Giner, presidenta de Espejo de Alicante. Muy buenas tardes a todos. Es un placer recibirles a todos ustedes aquí hoy y sobre todo al conferenciante, a Juan Benito, que verdaderamente no necesita presentación, es un hombre muy culto y a nivel nacional ya está reconocido. Voy a leer algunas cositas de su currículum, muy poquito, porque si no se nos pasaría el tiempo de la conferencia y no podría hablar. Y aquí hemos venido hoy a escuchar sus doctas palabras. Bueno, pues Juan Benito Rodríguez Manzanares, profesor de Lengua Valenciana por Lorrat Penal, académico de número de la Academia Bizantina de la Historia, académico de la Academia de Luminiscencia Brasileira con la silla inmortal número 20, gran maestre mayor de la Orden Poético-Literaria Juan Benito, caballero del insigne capítulo de San Jorge del Centenar de la Ploma, maestre de Jerusalén de la Miquitia Templo del Arcángel San Uriel, caballero de la Soberana Orden Imperial Bizantina de Constantino el Grande, caballero de la Orden Literaria Francisco de Quevedo y otras muchas entidades que serían largos resumir, como ya he dicho. Ha escrito 23 libros en valenciano y español, comprendiendo la poesía, la novela, el ensayo, los relatos cortos, el teatro, etc. Es poseedor de cerca de 50 premios literarios, entre los que destacan el premio Atalert de novela. Ya pensaba yo, está aquí al lado. Posee numerosas medallas y galardones, como la Medalla Internacional Antorcha Dorada por la Paz, otorgada por la UNESCO, la Medalla de Oro Europea, otorgada por la Agrupación Española de Fomento Europeo, o la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude. También es poseedor de las llaves de la ciudad de Quilanga, en Ecuador, por su incansable labor en pro de la cultura y la poesía. Es el creador de la rima JB y codificador de la lengua artificial Valjove. Y luego hay
una dirección de web que no sé si está puesta ahí. ¿Está puesta en algún momento? No, no está. Al final me parece que Bueno, sí. pues si quieren entrar ustedes es www.juanbenito-benito.com y ahí se podrán enterar de todo su currículum mucho más. Traerlo aquí fue como consecuencia de, en estos últimos años, las controversias que hay, el valenciano, el catalán, qué empezó, qué no empezó, qué fue antes. Entonces las dos fundaciones nos planteamos, bueno, vamos a dar una conferencia y vamos a exponer qué fue y qué no fue. Y pensamos en él porque ya habrán visto, el currículum lo merece y ese es el motivo de esta conferencia esta tarde. Bueno, el título es La verdad sobre la lengua valenciana, como lo pueden ver, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Como comentaba antes con el doctor, no lo veo porque ahora aquí como con el doctor, lo importante no es empezar la conferencia, digamos, por el tejado y decir la lengua valenciana es, sino lo importante es saber de dónde viene la lengua valenciana y hacer un histórico desde el principio de los tiempos, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a plantear la conferencia desde una península vacía y iremos añadiendo en la península los diferentes grupos de pobladores que han ido viniendo. Estimados amigos, antes de comenzar, quiero y debo agradecer a doña Belén Esteba, Alma Cultural de Alicante, que me haya invitado a impartir esta conferencia, pues para mí, como buen valenciano y buen valencianista, hablar de la lengua valenciana, sobre todo de su origen y el devenir que ha tenido, sigue teniendo, es un honor y un placer. Esta conferència, parlant de la llengua valenciana, hauria d'impartir-se en valencià, però atenent als requeriments de Navelem, l'impartiré en espanyol, pues ambdues llengües són oficials en la nostra comunitat valenciana. Así pues, querida amiga Belén Esteban, gracias por estar hoy aquí con el ánimo de poder aportar un poco de luz sobre los orígenes de la lengua valenciana y su trayectoria hasta el día de hoy. Pues, como veremos, esta milenaria lengua fue evolucionando con el paso de los años, como lo hacen todas las lenguas de prestigio internacional. También quiero agradecer a la casa donde nos encontramos, que en este caso es la CAM, aquí tenía apuntado otra cosa, por acoger esta conferencia que espero sea del agrado de todos los que estamos aquí. También quiero agradecer, ahora entremos en materia. Y para ello, lo primero que quiero pedirles es que quiten de sus mentes cualquier cosa que hayan podido escuchar sobre la lengua valenciana, pues por parte de algunas personas y entidades que provienen de la comunidad autónoma española llamada Cataluña, pues como es conocido por todos, tienen el afán malsano de apropiarse de todo cuanto les interesa, y la lengua valenciana les interesa apoderarse de ella, y hacer como si nunca hubiera existido, denominándola catalán, pues así se pueden apoderar de nuestro siglo de oro de las letras valencianas y de todos los insignes poetas y escritores que desde épocas medievales nos han dejado sus novelas, poesías, ensayos, obras de teatro y cualquier manifestación artística dentro de las artes escritas. Mas, como la verdad sobre la lengua valenciana la esconden, sustituyéndola por una verdad alternativa donde todo es mentira, ya son varias las generaciones de estudiantes que han recibido una información errónea, la cual, a fuerza de tener que estudiarla como cierta, está calando muy dentro de ellos, haciendo buena la máxima que dice: una mentira repetida muchas veces acaba por convertirse en una verdad. Y así, de esa manera,
consiguen que las mentiras que difunden sobre la lengua valenciana estén arraigándose peligrosamente en la Comunidad Valenciana e incluso en el resto de España y fuera de ella. Pero ante esta situación, siempre quedamos las personas que hemos leído y nos hemos nutrido de los libros antiguos no manipulados, donde se encuentra la verdad y toda la verdad sobre la lengua valenciana. Pero debo decir que esta situación de ocultamiento de la verdad y fuerte oposición al crecimiento de la lengua valenciana por parte de algunos sectores de poder de la citada comunidad española nos lleva al triste hecho de que la primera lengua en el mundo en tener un siglo de oro de sus letras, la lengua valenciana, aún no tiene código ISO con el que, por ejemplo, identificar las webs en Internet. En cambio, lenguas que siempre han sido muy minoritarias, como el afar, hablado por 1,5 millones de personas en África, el feroés, una lengua nórdica hablada tan solo por unas 48.000 personas, el venda, hablado en África por unas 700.000 personas, o el navajo, una lengua indígena americana hablada por unas 170.000 personas, sí tienen su propio código ISO. Pero mientras que queden personas como yo, que conozcamos la verdad sobre la lengua valenciana, y personas como Belén Esteban, que nos dan la oportunidad para poder comunicarla a todos, la lengua valenciana continuará viva y muy viva. Y aunque para hablar de la lengua valenciana no es imprescindible saber su historia ni de dónde viene, siempre es bueno saber la historia de tu lengua y tener argumentos con los que poder rebatir o contestar todas las mentiras que podamos escuchar. Así, nos vamos a retrotraer en el tiempo hasta llegar a la prehistoria, época en la que, evidentemente, no se hablaba valenciano ni ninguna otra lengua conocida. Pues, en un principio, la península donde se encuentra la Comunidad Valenciana no tenía pobladores, salvo algunas especies de animales. Daré un salto en el tiempo para situar en la península, donde vivimos, a los primeros homínidos y los primeros hombres primitivos, y de esa manera también los situaré en las tierras valencianas, gracias a los hallazgos en cuevas como la de Parpalló en Gandía, la cueva de Mallaretes de Barit, en la cueva del volcán del Faro de Cullera, o en la cueva de Molomor, en Tabernes de la Valldigna, donde se han encontrado evidencias de fuego controlado, lo cual, en su momento y dentro de su contexto, fue un gran avance para la humanidad, pues les proporcionaba calor y un medio con el que poder cocinar sus alimentos. Los primeros hombres prehistóricos, evidentemente, se expresaban plásticamente como lo demuestran las pinturas rupestres, pero, además, aunque solo fuera con gruñidos o sonidos guturales, también se comunicarían oralmente para poder llevar una vida en común. Pero el primer pueblo conocido en la península con nombre propio fueron los íberos, que, según todos los historiadores, tuvieron una lengua propia, tanto escrita como hablada. Esta lengua estaba basada en un signario de uso bastante complejo. Además, fue el primer pueblo con el que se bautizó a la península, llamándola Península Ibérica. Los íberos no solo tenían una lengua hablada y escrita, sino una manera propia de hacer las cosas que comenzó a marcar la vida en la península y en las tierras que más tarde conformarían el Reino de Valencia, como una rudimentaria agricultura, la cultura de la caza, una incipiente religión, una alfarería pintada y muchas cosas más. Con respecto a la lengua, cabe destacar la siguiente máxima de la sociolingüística.
Una misma lengua, cuando se habla en diversos lugares suficientemente alejados entre sí, acaba por tener en cada lugar unos giros y expresiones diferentes al resto de los lugares donde se hable esa misma lengua. Y ya en tiempo de los íberos nos encontramos con que esa máxima de la sociolingüística se cumplía a la perfección, pues del signario que utilizaban para escribir se conocen tres diferentes clases, según el territorio donde los encontraron. Signario nororiental, utilizado en Valencia y Castellón, en lo que ahora es Valencia y Castellón. Signario greco-ibérico, utilizado en lo que hoy es Alicante y Murcia. Y signario suroriental, utilizado desde Murcia hasta Granada. Este hecho diferenciador en la escritura, que evidentemente repercute en el habla, es la norma constante en toda la historia de la lengua valenciana y en todas las lenguas que han evolucionado de manera natural y espontánea a lo largo de los años. Así, según se hable más hacia el sur o más hacia el norte de nuestra comunidad, la lengua valenciana tiene unos matices, giros y expresiones que llegan a ser muy diferentes, haciendo este extremo que en algunas poblaciones sientan a la lengua valenciana como su valenciano propio, pudiendo oír expresiones como, por ejemplo, el valenciano de Elche, haciendo referencia a las particularidades de la lengua valenciana que se utiliza en esta bella ciudad de bellos palmerales. Tras los íberos, vinieron un gran número de pueblos diferentes, como los celtas, asentándose sobre todo en el centro de la península, donde se fundieron con los íberos, llegando a conformar el pueblo celtíbero, y con ello la lengua de ambos pueblos también se fundió, llegando a crear la lengua celtíbera. Luego, desde Túnez, vinieron los fenicios, los cuales hablaban el púnico, que era, según los historiadores, una variante del fenicio, y se asentaron en la ciudad que ellos mismos fundaron, Gades, la actual Cádiz, y en algunos otros lugares, sobre todo en la franja sur de la península. Después llegaron a la península los griegos, los cuales fundaron la ciudad de Danium, actual Denia, y Saguntum, actual Sagunto. Más tarde vinieron otros pobladores como los vascones, galaicos y astures, pero estos pueblos se asentaron en la parte nororiental de la península y para el tema que nos ocupa, la lengua valenciana, no influyeron demasiado en la misma. Ahora es preceptivo comentar que las lenguas fenicia, púnica y griega sí dejaron su impronta en nuestra lengua, el fenicio y el púnico sobre todo en el sur, y el griego en todo lo que conformaría el Reino de Valencia. Como podemos observar, el substrato de la lengua valenciana no fue el mismo para todo el territorio de habla de la misma, motivo por el cual no nos debe extrañar, como comentaba anteriormente, que también tengamos diferentes giros y expresiones en diferentes localidades de habla valenciana. Posteriormente llegaron los cartagineses, los cuales fundaron colonias en la isla de Ibiza y en la península la ciudad de Cartago, actual Cartagena, desde la cual comenzaron una conquista hacia el norte que llegó hasta Sagunto, dejando su impronta lingüística más fuerte en la actual ciudad de Alicante, siendo casi nula en la actual Castellón. Algunos pueblos más, como los helenos o los visigodos, también llegarían a nuestras tierras, pero la lengua que hablaban los visigodos era básicamente el latín, o una variante del mismo. Ahora, para poder seguir hablando de lengua, tenemos que hablar un poco más de historia. Sobre 218 a.C.,
Sagunto se vio amenazada por los cartagineses y pidieron ayuda a Roma, pues Sagunto era una ciudad aliada del Imperio Romano, el cual envió a Publio Cornelio Escipión, llamado el Africano, que con fuerza y determinación acabó con la amenaza cartaginesa, pero además emprendió la conquista de la península, reconquistándola prácticamente por entero, pasando a ser una provincia más del Imperio Romano. Este hecho de nuevo hizo que la península cambiara su nombre a Península Hispánica o simplemente Hispania. Y con esto comenzó la romanización de la península, donde los romanos, como pueblo conquistador, impusieron como derecho de conquista sus costumbres, tradiciones y, como no, su lengua, el latín. La lengua que se constituyó como el sustrato más importante de la lengua valenciana. Ahora bien, los romanos no nos trajeron exactamente el latín, sino el bajo latín, que no es lo mismo aunque lo pueda parecer. Pero aún así, era la lengua más evolucionada de todas las que se hablaban en la península, teniendo a su favor el hecho de que no se utilizaba un signario, como hemos comentado antes, sobre las lenguas más antiguas y menos evolucionadas, sino que se basaba en un alfabeto silabario. Siendo el alfabeto silabario la manera de componer palabras que ha llegado hasta nuestros días, y como la lengua del pueblo vencedor era mucho más sencilla que la lengua del pueblo vencido, no tardó demasiado tiempo en imponerse, convirtiéndose el bajo latín en la lengua vehicular por excelencia prácticamente en toda la península, mezclándose en nuestras tierras con la base y sustratos que ya teníamos con otras aportaciones de las lenguas que precedieron, como la piedra púnica, griega, fenicia y alguna más. El tiempo fue pasando y llegamos al conocido 138 a.C., en que el cónsul romano X Julio Bruto Galaico les regaló una isla fluvial en la provincia de Hispania a algunos de sus soldados más veteranos como premio de sus gestas militares, los cuales fundaron Valentia Heretanorum, Valentia en honor a la valentía de sus soldados y Heretanorum porque se fundó en tierras heretanas, siendo Hereta el territorio que tenía como capital a la actual Lidia. Quiero hacer notar que, aunque no hemos conocido ninguna persona viva que haya tenido el latín como lengua madre, se estima que el sufijo tía se pronunciaba como cia, siendo en la actualidad la fonética con la que se pronuncia el topónimo de la ciudad de Valencia. Desde 138 a.C. hasta 406 después de Cristo, en que comenzaron las invasiones germánicas, pasaron 544 años de paz, que se ha dado en llamar la Pax Romana. Y esos años suponen un gran número de generaciones en las que se enseñaba en las escuelas y se transmitía de padres a hijos de manera oral y escrita el bajo latín que nos trajeron los soldados romanos, junto con todos los sustratos de todas las lenguas precedentes. Y, evidentemente, esta lengua fue tomando en Valentia Heretanorum unos giros y expresiones específicos diferentes a los que pudiera tener el bajo latín en el Lacio o en cualquier otra parte del mundo. Recordemos lo que comentaba anteriormente sobre la máxima de la sociolingüística. Por lo tanto, esos giros y expresiones serían unos giros y expresiones propios de la lengua hablada en Valentia Heretanorum, motivo por el cual en algún momento de esos 544 años de Pax Romana
la lengua que se hablaba en Valentia Aetanorum comenzaría a ser la lengua propia de ese pueblo. En un momento dado de esos 544 años, ese bajo latín, mezclado con todos los sustratos fenicios, íberos, celtas, púnicos y demás lenguas sonantes, acabaría por conformar el romance valenciano, ese caldo de cultivo que, al acabar ese periodo de tiempo y comenzar el periodo de las invasiones germánicas, ya podría considerarse un rudimentario valenciano, pues sin lugar a dudas, ese rudimentario valenciano sí que sería el valenciano que se hablaba en Valentia Aetanorum, es decir, nuestro valenciano. Aquí es preciso comentar que la lengua de los visigodos, pueblo germánico que se asentó en la península ibérica hasta que comenzaron las invasiones árabes, era el gótico, pero su lengua vehicular, como ya he comentado, era el latín o una variante del mismo, por lo cual no variaron demasiado la evolución del romance valenciano. Y desde 406 hasta el 711, que comenzaron las invasiones musulmanas, son de nuevo 305 años de evolución continuada del romance valenciano y con ello su consolidación como lengua totalmente vehicular. De otro lado, todos sabemos que las lenguas que no se hablan en un lugar concreto, como las lenguas de laboratorio, como puedan ser el altove, el ido, el interlingua, el guarapú o el conocido esperanto, no pueden hacer referencia en su nombre al topónimo de ningún territorio. Pero una lengua que se gesta, desarrolla y habla en un territorio en concreto, su nombre sí que puede ser el del topónimo donde se habla. Así pues, tenemos que durante esos 544 años de Pax Romana, el caldo de cultivo primigenio de la lengua valenciana propio de Valentia Aetanorum se convirtió en el romance valenciano, que posteriormente daría a nuestra querida lengua valenciana. Es decir, que podríamos decir alto y claro que sobre el 160 más o menos en Valentia Aetanorum ya se hablaba un primigenio valenciano o por lo menos ese caldo de cultivo propio y propicio para desarrollarse el valenciano independientemente de cualquier otra lengua. Con esto aproximadamente queda datada la lengua valenciana en el 160. De hecho, la propia Universidad de Valencia dice que en el medievo ya se hablaba en Valencia un romance valenciano y el medievo se inicia sobre el 476 coincidiendo con la caída del Imperio Romano. Y si en esa fecha ya se hablaba un romance valenciano, este debió desarrollarse muchos años antes, como citaba anteriormente, sobre el 160. Según un cálculo propio y basándome en que para que una lengua sea de uso vehicular han de pasar varias generaciones para que la lengua se consolide. Si nos damos cuenta, no he nombrado para nada ninguna otra comunidad española que no sea Valencia. Y no lo he hecho porque la lengua valenciana, como hemos podido comprobar, se ha desarrollado de forma natural y espontánea en todos los territorios valencianos desde el principio de los tiempos, consolidándose en el 160. Ahora bien, tenemos que las conquistas germánicas se basan sobre todo en los visigodos, los cuales conquistaron parte de la península y en lo que a nosotros nos afecta, se asentaron en lo que hoy es Castellón, dejando su impronta lingüística en la parte norte de nuestra comunidad. Pero esta impronta, como he citado anteriormente, no llegó a ser demasiado importante. A partir de 711 y hasta 726 comenzaron las conquistas musulmanas en la península
llegando a conquistarla casi toda, excepto algunos territorios en lo que hoy es Asturias. Por eso hay un dicho que dice que Asturias es España y lo demás tierra de moros. ¿O bien? Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Tras la conquista musulmana de la península, la misma volvió a cambiar de nombre, llamándola Al-Ándalus. Pero en 722, don Pelayo ganó la batalla de Covadonga, marcando así el principio de la reconquista cristiana de la península que duró 770 años. Durante muchos años de la Reconquista, la parte sur de la península, donde se encontraba el reino taifa de Valencia, fue musulmana, y la parte norte, donde se encontraba Aragón, fue cristiana. Esto añade un nuevo sustrato a la lengua valenciana, el árabe, cosa que no tuvieron la misma medida los territorios de la parte norte de la península, sobre todo por la rapidez en volver a ser reconquistada. Valencia la conquistaron los musulmanes en 723, un año después de que en el norte comenzara la reconquista, pasando a denominarla Valencia, y hasta el año 1238, en que el rey Jaime I de Aragón y de Valencia, llamado el Conquistador, conquistó Valencia, pasaron de nuevo 515 años en los que el romance valenciano continuó evolucionando, hasta el punto en que podemos afirmar sin equivocarnos que en algún momento de ese más de medio siglo de paz y evolución, el romance valenciano pasaría a convertirse en la lengua valenciana primitiva que se hablaba en el reino taifa de Valencia, aunque en el mismo se hablara como lengua oficial el árabe. Por lo tanto, es completamente normal que el romance valenciano tomara prestado del árabe muchas palabras, giros y expresiones, pero a pesar de esto, y de los años que convivieron juntas ambas lenguas, el romance valenciano siempre se habló y continuó evolucionando como lengua vehicular independiente en el reino taifa de Valencia, con total independencia de la lengua árabe. La impronta lingüística árabe en el romance valenciano se ve muy claramente en palabras que comienzan por al o beni, que son prefijos de origen árabe y que podemos encontrar incluso en numerosos topónimos de nuestra comunidad como Beniparrell, Benimamet, Benimarful, Aldaya, Algemesín, Benicàssim o la propia Alicante, donde actualmente nos encontramos. Con esto quiero remarcar que desde 160, en que se podría hablar de la gestación de la lengua valenciana, hasta el fin de la época musulmana, la lengua valenciana tuvo un recorrido de desarrollo y utilización de 1078 años, cantidad de años más que suficientes para que la lengua valenciana estuviera arraigada en todos sus hablantes de todos los territorios. Y este punto lo demuestran muy bien las jarchas, las cuales son unos versos en romance valenciano que se añadían a los poemas en árabe o en hebreo llamados muaxachas para hacer comprensible el poema al pueblo y que éste entendiera lo que quería decir él mismo, pues el pueblo, como he citado, nunca dejó de hablar valenciano y nunca llegó a hablar árabe de forma vehicular. Es más, las cartas demuestran que los hablantes de la lengua árabe estaban interesados en que los hablantes del romance valenciano entendieran bien lo que querían decir sus poemas y no al revés. Además, también estas jarchas, que ya se escribían en los siglos IX y X, son las primeras evidencias de que el romance valenciano desde muy antiguo se escribía de forma culta,
pues tan solo las lenguas cultas, de prestigio y muy arraigadas en el pueblo, pueden llegar a componer poesía, pues esta expresión literaria es la más compleja de todas las artes escritas que se puedan encontrar. Así pues, quiero hacer notar que alrededor de 300 o 400 años antes de que viniera el rey Jaime I a conquistar Valencia de manos musulmanas, el reino taifa de Valencia, Valencilla, ya tenía una lengua culta en la que escribían poemas. La lengua valenciana ya existía como una verdadera y realidad y culta. Como he demostrado, desde los inicios de los tiempos, en las tierras que ahora son la Comunidad Valenciana, con respecto a la lengua, ha habido muchísimas aportaciones de pueblos como los íberos, fenicios, griegos, helenos, romanos, árabes y más. Y todas esas diferentes aportaciones son las que fueron conformando en mayor o menor grado la lengua valenciana, dándole forma y esplendor sin ninguna intervención repobladora en 1238 de ningún condado de la Corona de Aragón, pues en 1238 la lengua valenciana ya era una lengua culta. Además, según la insigne historiadora y paleógrafa Amparo Cabanes Pecor, basándose en los libros incunables, el Llibre del Repartiment y el Llibre dels Abeïnaments, sobre todo en este último, que es donde quedó bien reflejada la cantidad de soldados que se quedaron a vivir en tierras valencianas, concluye que esta fue mínima y su incidencia en la lengua valenciana sería insignificante. Además, hemos de tener en cuenta que los soldados que se quedaron en Valencia pasaron a ser granjeros, ganaderos, guerreros, pasaron a ser trabajadores, y en aquel entonces los hombres eran los encargados del trabajo fuera de casa, siendo las mujeres con las que se casaban, mujeres valencianas, las que se encargaban de transmitir a los hijos la lengua, la cultura, las tradiciones de Valencia, es decir, la cultura, las tradiciones y la lengua valenciana. El rey Jaime I pasó victorioso a Valencia tras la capitulación del rey Zayán ibn Bardanís, último rey de la taifa valenciana llamada Valencilla, en 1238, pero fue en 1261 cuando el rey victorioso promulgó y curó los fueros que le dio al reino cristiano, que él mismo creó, el reino de Valencia, como reino integrante de la Corona de Aragón. Y en la redacción del mismo, el rey Jaime I expresamente pidió que los fueros del reino de Valencia se escribieran en la lengua que hablaba el pueblo para que fueran entendidos por ellos. Con lo que, de nuevo, se viene abajo la teoría de la repoblación de Valencia con los soldados que vivieron junto al rey conquistador, enseñando a hablar al pueblo valenciano, pues aún 23 años después de ser conquistada Valencia para el cristianismo, el rey Jaime I pidió expresamente que sus fueros se redactaran en la lengua que hablaba el pueblo. Contradicciones como esta son todos los argumentos que tienen quienes abogan por hacer desaparecer la lengua valenciana de la forma más indigna, como si nunca hubiera existido. Pero la gloriosa historia de la lengua valenciana continuó su esplendor y recorrido. Así, llegamos hasta finales del siglo XIV, todo el siglo XV y principios del siglo XVI, años en los que, en el ámbito de las artes escritas, la lengua valenciana adquirió una relevancia impresionante en todo el mundo, pues el Reino de Valencia dio a la literatura, la novela, la poesía, el ensayo, el teatro, tantos
y tantos insignes literatos, poetas, escritores y demás que escribían en su lengua natal, el valenciano. Tanto fue así que conformaron el primer siglo de oro de todas las lenguas del mundo, el siglo de oro de las letras valencianas. Algunos de los literatos más destacados y significativos del siglo de oro de las letras valencianas fueron Joanot Martorell y Montpalau, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roig de Corella, Bernat Ferollar, Jaume Roig, Sor Isabel de Villena, Juan Luis Vives, Antoni Canals, Fra Bonifacio Ferrer, Pere Marc, Narciso de Vinyoles y muchísimos más, que sobresalieron por la enorme calidad de sus obras, verdaderas obras de arte que aún hoy en día, después de más de 500 años de haberse publicado por primera vez, siguen siendo obras de referencia para todo el mundo literario. El gran Miguel de Cervantes Saavedra siempre dijo públicamente que era un enamorado de la obra Tirant lo Blanc del insigne Joanot Martorell, hablando de ella en su inmortal Quijote, publicado en 1605, en estos términos: «Válgame Dios», dijo el cura dando una gran voz, «que aquí esté Tirant lo Blanc, dádmele acá, compadre, que hago cuenta de que hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen caballeros y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas que todos los demás libros de este género carecen». Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte. Siguiendo con nuestra cronología, llegamos a la guerra de sucesión por el trono del Reino de España, pues al morir sin descendencia el rey Carlos II de España, llamado el Rey Hechizado, de la Casa de los Habsburgo, dio pie a que el rey Felipe V de España, llamado el Animoso, de la Casa de los Borbones, y Carlos Francisco de Habsburgo-Noeburgo, más conocido como el archiduque Carlos, por el bando austriacista, lucharán por él. Unos reinos de la península, como el de Navarra, apoyaron al bando ganador, el de Felipe V, y otros reinos, como el de Aragón y Valencia, apoyaron al bando perdedor, el de archiduque Carlos. Así, en 1707, Felipe V promulgó el decreto de Nueva Planta, por el cual abolió las leyes de los reinos que habían ido en contra de él en la lucha por el trono, y suprimió los reinos de Aragón, Mallorca y Valencia, imponiéndose en ellos la ordenación de Castilla, y con ella el castellano como una lengua moderna y de poder, haciendo que la lengua valenciana perdiera muchísimos hablantes. Aún así, el 25 de marzo de 1747, en las prensas del impresor alemán afincado en Valencia, Lambert Palmar, se imprime el primer libro de toda España, que además estaba escrito en valenciano: Trobes en la Ors de la Verge María. Y este es un hecho histórico que nunca podrá ser superado por nadie. Además de dejar patente que, a pesar de todo, la lengua valenciana seguía viva, potente y activa a nivel vehicular. Pocos años después se inició el movimiento llamado la Renaissance, que comenzó a principios del siglo XIX y se consolidó a mitad de ese mismo siglo, con el cual el pueblo valenciano quiso devolver a su milenaria lengua el lugar de prestigio que merecía y que nunca debió de haber dejado. Algunos de los más importantes artífices de ese movimiento fueron Teodoro Llorente y Olivares,
Félix Piscueta y Gallel, y Carmel Navarro y Llombart Sastre, más conocido como Constantí Llombart, a la sazón fundadores de la venerable entidad Lorat Penat, que siempre ha defendido y continúa defendiendo la lengua valenciana. Constantí Llombart fue el promotor del libro Los fils de la morta viva, el cual fue un compendio de obras en valenciano de diferentes autores de la época para demostrar a todo el mundo que la lengua valenciana estaba muy viva, tanto como en sus mejores tiempos de esplendor, pues esa muerta viva a la que hace referencia el título era la lengua valenciana. Pero será verdaderamente a finales del siglo XIX cuando el reverendo padre Lluís Fuyana i Mira, religioso al que la lengua valenciana moderna le debe gran parte de su esplendor, quien comenzó a realizar sus estudios sobre lengua valenciana. Buscó por todos los rincones del Reino de Valencia todas las acepciones de las palabras que pudiera encontrar, pues la lengua valenciana es una de las más ricas en palabras, sinónimos y acepciones diferentes. Con todo el material que recopiló incansablemente, redactó gramáticas, vocabularios y otros libros de referencia sobre la lengua valenciana que, aún hoy en día, siguen siendo referentes de la misma. El padre Lluís Fuyana i Mira fue el primer catedrático de lengua valenciana que tuvo la Universidad de Valencia y además fue académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, única entidad de codificar y normativizar la lengua valenciana. En 1932 se firma en Castellón de la Plana las conocidas Bases de Castellón, que fueron y siguen siendo el caballo de Troya del movimiento anexionista lingüístico, por el que algunos sectores radicales quieren fundir en una sola lengua el valenciano y el catalán, dejándole el nombre genérico de esta última. Mas, en 1933, el padre Fuyana redactó la verdadera gramática de la lengua valenciana, base y substrato de la actual lengua valenciana. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y al acabar la misma en 1939, la lengua valenciana tuvo una segunda fuerte castellanización, pues aunque no estuvieron realmente perseguidas ninguna de las lenguas diferentes al castellano, que era la lengua del Estado, no estaba bien visto que se hablaran. Así que, como ya pasara en 1707, al castellano se le tomó como lengua culta y de poder, haciendo que incluso los apellidos puramente valencianos como Caballero, hubiera quien se los castellanizara por Caballero, para estar acorde con lo que dictaba la época. A principios del siglo XX, con personajes como Enric Prat de la Riba, Pompeu y Fabra y Puig, y posteriormente, durante todo el siglo XX y lo que llevamos andado del siglo XXI, la lengua valenciana tiene una fuerte catalanización por parte de algunos sectores radicales catalanes que quieren usurpar todo aquello que no es suyo y, entre otras cosas, la lengua valenciana, para que de esa manera la comunidad española de Cataluña, que históricamente nunca ha tenido ninguna brillantez, pueda llegar a aparentar lo que nunca ha sido. Aunque muchos esperamos que, como dice el dicho, el tiempo ponga todo en su lugar y con ello dé a cada comunidad lo suyo. Pero, aun a pesar de todas esas agresiones que la lengua valenciana recibe en la actualidad diariamente, en 1979, la sección de Lengua y Literatura de la Real Academia de Cultura Valenciana, como comentaba anteriormente, la entidad encargada de normativizar la lengua valenciana, desarrolló una nueva gramática basada en la gramática del padre Fuyana, bajo el nombre de Gramática de la sección de Lengua y Literatura de la Real Academia de Cultura Valenciana,
más conocida popularmente como las normas del Puig, por haber sido ratificadas en 1981 por un buen número de entidades y literatos del momento en el monasterio mercedario de Santa María del Puig. En la actualidad se diferencian 4 grandes dialectos derivados de la lengua valenciana que podemos situar geográficamente como el valenciano septentrional, hablado en la parte de Castellón, el valenciano llamado Abichat, hablado en la zona central y costera de Valencia, caracterizado por utilizar las J y G como si fueran H, el valenciano meridional, hablado en gran parte de Alicante, y el valenciano salado, hablado en los municipios alicantinos de Taberna y de la Vall de la Galinera, caracterizado por utilizar los artículos salados del mallorquín. Para concluir esta conferencia, y a modo de resumen, recordar que la lengua valenciana, como todas las lenguas de prestigio, se desarrolló de forma natural y espontánea, y que la misma es muy querida por todos sus hablantes, consiguiendo un prestigio mundial que pocas lenguas a lo largo y ancho del mundo han conseguido, y que tan solo se ve empañada por los ataques castellanos y catalanes que ha tenido a lo largo de su milenaria historia. Somos muchas las personas que nos dormimos cada noche con la esperanza de que nuestra querida y bien hallada lengua valenciana vuelva a ocupar en la historia su lugar de privilegio, el lugar que le corresponde, el lugar que se merece. Espero que esta conferencia haya sido de su interés y hasta la próxima ocasión que tengamos el placer de compartir unos minutos. Tengan todos una buena vida. Muchas gracias por la conferencia tan magnífica. ¿Quiero hacer una pregunta? Sí, sí. Sí. Me parece que va a coordinar. Es que efectivamente le he preguntado que si quería preguntas o no, porque cuando es una conferencia tipo magistral como la que nos ha dado, pues muchas veces no hay preguntas, pero en este caso pues sí que no tiene problema. Bueno, yo quería felicitarte exclusivamente porque verdaderamente estaba recordando cómo cuando estudié Filosofía y Letras, Filología Hispánica, pero durante 2 cursos dimos una asignatura que era Historia Lingüística de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues he recordado al profesor que teníamos, que era don Lluís Alpera, que en paz descanse, ha fallecido hace muy poquito, y has hecho un resumen tan bueno y tan perfecto que me he quedado de verdad salada. Enhorabuena. Pues tengo que darle las gracias de forma muy efusiva, pero tendría que poner una puntualización, y es que eso ocurriría en aquel tiempo. Ahora le puedo decir que ya no se estudia valenciano en la universidad. De hecho, una de las asignaturas troncales de